Muchas personas viven atrapadas en un ciclo invisible que no comprenden completamente. Se despiertan cada mañana con la intención de hacer las cosas mejor. Prometen pensar diferente. Deciden no preocuparse tanto. Se repiten que esta vez será distinto. Intentan vigilar su mente como si fuera un territorio que necesita supervisión constante. Sin embargo, al final del día, descubren que los mismos patrones han regresado. Las mismas dudas. Las mismas inseguridades. Las mismas reacciones automáticas. Las mismas emociones repetidas. Entonces aparece la frustración. Porque se les ha dicho que todo comienza en la mente. Que deben pensar positivo. Que deben reemplazar cada pensamiento negativo por uno constructivo. Que la clave está en controlar lo que piensan. Pero hay algo que rara vez se explica con claridad: la mente humana genera miles de pensamientos cada día. Pensamientos que surgen sin invitación. Pensamientos que aparecen por memoria. Por costumbre. Por estímulos externos. Por asociaciones automáticas. La mayoría de ellos no son elegidos conscientemente. Estudios neurocientíficos sugieren que una persona promedio puede experimentar entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día. Y de esos miles de pensamientos, una gran cantidad son repetitivos. Son los mismos temas recurrentes. Las mismas preocupaciones. Los mismos juicios. Las mismas narrativas internas. Intentar controlar cada pensamiento sería como intentar contar cada gota de lluvia durante una tormenta. Es una tarea agotadora. Y cuando alguien fracasa en ese intento imposible, comienza a creer que hay algo defectuoso en su disciplina, en su espiritualidad o en su capacidad de transformación. Pero el error no está en la cantidad de pensamientos. El error está en el enfoque. El ser humano no fue diseñado para controlar miles de pensamientos diarios. Fue diseñado para interpretar el mundo a través de algo mucho más simple y poderoso: las emociones. Las emociones no necesitan análisis complejo. No requieren esfuerzo intelectual. No exigen vigilancia constante. Simplemente se sienten. Antes de que la mente formule una historia, el cuerpo ya ha reaccionado. Antes de que una persona pueda explicar su incomodidad, el pecho ya se ha tensado. Antes de que identifique una preocupación, el estómago ya se ha contraído. Antes de que reconozca un miedo, la respiración ya se ha alterado. El cuerpo es más honesto que la mente. Esta sabiduría corporal ha sido reconocida por tradiciones espirituales durante milenios. Los maestros orientales enseñaban a sus discípulos a observar el cuerpo antes que la mente. A sentir antes de pensar. A respirar antes de reaccionar. Las emociones son el lenguaje directo del estado interno. No mienten. No exageran. No se disfrazan. Indican con precisión la calidad de lo que está ocurriendo en el interior. Mientras los pensamientos pueden pasar desapercibidos, las emociones siempre dejan huella. Si hay ansiedad, el cuerpo lo expresa. Si hay tranquilidad, el cuerpo lo confirma. Si hay resentimiento, el tono cambia. Si hay amor, la postura se suaviza. Las emociones funcionan como un sistema de retroalimentación constante. No es necesario detectar cada pensamiento negativo para saber que algo está fuera de equilibrio. Basta con observar cómo se siente el cuerpo. Si hay incomodidad prolongada, existe un patrón mental que la sostiene. Si hay paz sostenida, existe coherencia interna. Es imposible experimentar gratitud profunda mientras se sostiene resentimiento intenso. Es imposible mantener serenidad genuina mientras la mente insiste en el miedo. El sentimiento revela la frecuencia interna. Cada pensamiento genera una vibración sutil. Una resonancia energética que afecta no solo a quien lo piensa, sino al campo perceptivo desde el cual se experimenta la realidad. Cada emoción amplifica esa vibración. Y aunque no sea visible a simple vista, influye en la experiencia diaria de maneras profundas y observables.
Cuando una persona se despierta sintiéndose irritada, el mundo parece responder con pequeñas provocaciones. El tráfico parece más pesado. Las demoras parecen intencionales. Las palabras de otros parecen críticas. No es que la realidad haya decidido volverse amenazante. Es que la percepción está filtrando los eventos desde una frecuencia específica. La emoción es un filtro. Y el filtro determina lo que se ve, lo que se interpreta y cómo se responde. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente diferentes. Una reunión puede ser vista como una oportunidad de crecimiento o como una amenaza a la estabilidad. Una crítica puede ser recibida como un regalo de retroalimentación o como un ataque personal. Un cambio puede ser percibido como una aventura o como una pérdida. La diferencia no está en el evento externo. La diferencia está en el estado emocional desde el cual se interpreta. Un pensamiento aislado no define el destino. Pero una emoción sostenida puede moldear el rumbo. La mayoría de las personas no fracasa por tener pensamientos negativos. Fracasa por permitir que una emoción negativa se prolongue sin conciencia. Un pequeño pensamiento puede generar una leve incomodidad. Si no se observa, esa incomodidad se convierte en irritación. La irritación se convierte en actitud. La actitud se convierte en comportamiento. El comportamiento produce resultados. Los resultados refuerzan la emoción inicial. Así se forma el círculo. Este es el ciclo que mantiene a tantas personas atrapadas en patrones que no desean. No es un mecanismo misterioso. Es simplemente una secuencia de causa y efecto que opera en automático cuando no hay observación consciente. No es destino. No es casualidad. Es repetición inconsciente. Sin embargo, existe un punto de quiebre. Un instante pequeño pero poderoso. Ese instante ocurre cuando alguien se detiene y se pregunta: ¿qué estoy sintiendo ahora? Esa pregunta parece simple, pero interrumpe el piloto automático. En lugar de reaccionar inmediatamente, crea un espacio. Y en ese espacio nace la posibilidad de elección. Un psiquiatra observó algo extraordinario en medio del sufrimiento más extremo. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio reside la libertad humana. La capacidad de elegir la respuesta. La emoción no es un enemigo. Es una señal. Es el sistema interno diciendo que algo está ocurriendo a nivel mental. En lugar de luchar contra la emoción, se puede usar como indicador. Si hay miedo, es señal de que hay pensamientos de amenaza. Si hay tristeza, es señal de que hay pensamientos de pérdida. Si hay enojo, es señal de que hay pensamientos de injusticia. Si hay gratitud, es señal de que hay pensamientos de valoración. Las emociones no deben ser reprimidas. Deben ser comprendidas. Pero comprender no significa quedarse atrapado en ellas. Significa reconocerlas y decidir conscientemente si se desea permanecer en ese estado o cambiarlo. Aquí comienza la verdadera responsabilidad emocional. Muchas personas esperan que las circunstancias cambien para sentirse mejor. Esperan mejores noticias. Esperan mejores condiciones. Esperan mejores relaciones. Esperan mejores oportunidades. Pero mientras esperan, sus emociones siguen dependiendo de factores externos. Y lo externo no siempre puede controlarse. Lo interno sí puede entrenarse. Esta es una verdad antigua que se ha transmitido en prácticas de reflexión y meditación a lo largo del tiempo. Los estoicos lo llamaban el círculo de control. Los budistas lo denominaban equilibrio interior. Los maestros del Vedanta hablaban de desapego. Todas estas enseñanzas apuntan a la misma sabiduría fundamental. La libertad no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en dominar el mundo interior. Cambiar un pensamiento puede ser complejo. Cambiar una emoción puede ser más accesible. Porque la emoción puede modificarse a través de acciones sencillas.
Una respiración profunda sostenida durante 1 minuto. Un recuerdo intencional de algo que genera gratitud. Un momento de silencio consciente. Una caminata breve al aire libre. Una sonrisa, aunque no haya motivo aparente. Estas acciones parecen pequeñas, pero alteran la química del cuerpo. Investigaciones en neurociencia afectiva demuestran que acciones físicas deliberadas pueden modificar estados emocionales. La respiración diafragmática activa el nervio vago, que reduce la respuesta de estrés. Una sonrisa genuina libera endorfinas y serotonina. El movimiento físico aumenta la dopamina. La gratitud fortalece circuitos neuronales asociados con el bienestar. Y cuando la química cambia, la emoción cambia. Cuando la emoción cambia, la percepción cambia. Cuando la percepción cambia, la respuesta cambia. Y cuando la respuesta cambia, los resultados cambian. Así se transforma una vida. No por un pensamiento aislado, sino por una emoción sostenida con intención. Quien vive reaccionando a cada emoción se convierte en espectador de su propia experiencia. Quien aprende a transformarla se convierte en creador. No se trata de negar tristeza o enojo. Se trata de no permanecer en esos estados más tiempo del necesario. Las emociones prolongadas se convierten en identidad. Una persona que se acostumbra a sentirse frustrada comienza a verse como alguien frustrado. Una persona que practica la calma comienza a verse como alguien sereno. Una persona que practica la confianza comienza a verse como alguien seguro. La identidad influye en las decisiones. Las decisiones influyen en el rumbo. Y el rumbo determina el destino. La pregunta entonces no es, ¿qué me está pasando? La pregunta es, ¿quién estoy siendo en respuesta a lo que me está pasando? Existe una emoción que destaca por su capacidad transformadora, el amor. No como ideal romántico, sino como estado de apertura, conexión y benevolencia. Cuando alguien experimenta amor genuino, hacia otra persona, hacia la vida o hacia sí mismo, el cuerpo se relaja, la mente se aclara y la percepción se suaviza. Desde esa emoción, las decisiones son distintas. Las palabras son distintas. Las reacciones son distintas. Las oportunidades parecen más visibles. Porque el filtro ha cambiado. El amor no es solo una emoción. Es una frecuencia. Una forma de relacionarse con la existencia misma. Cuando alguien opera desde el amor, no desde la carencia sino desde la plenitud, todo se reorganiza. Los problemas no desaparecen, pero pierden su fuerza. Los desafíos siguen presentes, pero se transforman en maestros. Existe una diferencia fundamental entre amor condicionado y amor como estado del ser. El primero depende de circunstancias externas. El segundo es una elección interna. Una persona puede cultivar un estado de benevolencia incluso cuando las condiciones no son ideales. Puede elegir la compasión incluso cuando se siente herida. Puede practicar la amabilidad incluso cuando no la recibe. Esto no significa volverse pasivo ante la injusticia. Significa mantener la claridad interna mientras se actúa externamente. Significa responder en lugar de reaccionar. Significa crear desde la integridad en lugar de desde la fragmentación emocional. Cada persona lleva consigo un termostato emocional. Algunos lo tienen configurado en ansiedad. Otros en resentimiento. Otros en inseguridad. Y aunque las circunstancias externas se modifiquen, la emoción siempre regresa a ese punto de referencia establecido. Cambiar ese punto de equilibrio es posible. Pero requiere más que buenas intenciones. Requiere práctica deliberada. Requiere observación honesta. Requiere paciencia con el proceso. Porque un patrón emocional que se ha reforzado durante años no se deshace en un día. Sin embargo, tampoco requiere años de esfuerzo intenso. Requiere minutos de práctica consciente, repetidos con consistencia.
5 minutos diarios de atención emocional pueden generar más transformación que horas de análisis mental. Existe una pregunta silenciosa que define la experiencia de cada individuo. ¿Es la vida un espacio hostil o un espacio que favorece el crecimiento? La respuesta, consciente o inconsciente, determina la emoción predominante. Quien cree que el mundo es amenaza vivirá en alerta constante. Quien cree que el mundo ofrece posibilidades vivirá con apertura. Esa emoción sostenida influye en la forma en que se interpreta cada evento. Las mismas circunstancias pueden generar angustia en una persona y aprendizaje en otra. La diferencia no está en el evento. Está en la emoción predominante. Considérese el caso de dos personas que pierden su empleo el mismo día. Una entra en pánico. Ve el evento como una catástrofe. Su mente genera narrativas de ruina. Su cuerpo se tensa. Su energía se contrae. Desde ese estado, sus decisiones estarán teñidas de desesperación. Aceptará ofertas inferiores. Proyectará inseguridad en entrevistas. Dudará de su propio valor. La otra persona siente la sacudida inicial. Reconoce la incomodidad. Pero conscientemente redirige su estado emocional hacia la apertura. Ve el evento como una transición. Su mente genera posibilidades. Su cuerpo se relaja en la incertidumbre. Su energía se expande. Desde ese estado, sus decisiones serán diferentes. Explorará opciones que antes no consideraba. Proyectará confianza en conversaciones. Reconocerá oportunidades donde otros ven obstáculos. El evento externo fue idéntico. La respuesta interna fue radicalmente distinta. Y esa diferencia interna creará resultados externos completamente diferentes en los meses siguientes. Esto no es optimismo ingenuo. Es comprensión práctica de cómo funciona la percepción humana. Cuando alguien opera desde el miedo, el cerebro activa el sistema de amenaza. Entra en un estado de alerta constante. Filtra información buscando peligros. Ignora datos que contradigan la narrativa de riesgo. Se contrae en lugar de expandirse. Cuando alguien opera desde la confianza, el cerebro activa circuitos de exploración. Se vuelve receptivo. Filtra información buscando posibilidades. Nota opciones que antes permanecían invisibles. Se expande en lugar de contraerse. Ambos estados son biológicamente reales. Ambos tienen efectos comprobables en la química cerebral, la función cardiovascular y la capacidad cognitiva. La diferencia es que uno amplía el campo de posibilidades mientras que el otro lo reduce. Llega un momento en el que alguien comprende algo decisivo. No puede controlar todo lo que ocurre. Pero sí puede elegir cómo sentirse frente a lo que ocurre. Ese entendimiento cambia la postura interna. Ya no se espera que el mundo cambie primero. Se comienza a practicar internamente. Un solo minuto consciente puede alterar la dirección de un día completo. Un minuto de gratitud sincera. Un minuto de respiración profunda. Un minuto de recordar algo que despierte alegría. Ese minuto demuestra que la emoción no es una prisión. Es una habilidad que se construye con práctica. La práctica constante fortalece nuevas conexiones internas. El cerebro es neuroplástico. Esto significa que puede reorganizar sus circuitos en función de la experiencia repetida. Cada vez que alguien elige conscientemente una emoción elevada en lugar de reaccionar automáticamente, está fortaleciendo nuevas vías neuronales. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. Lo que antes era ajeno se convierte en familiar. Las emociones repetidas crean estados habituales. Los estados habituales crean identidad. La identidad crea comportamiento. El comportamiento crea resultados. Por eso no es necesario controlar miles de pensamientos diarios. Es suficiente observar el sentimiento predominante y elegir uno más elevado cuando sea necesario. Para comprobarlo, basta un desafío sencillo.
Durante 7 días consecutivos, una persona puede decidir observar su emoción predominante cada día. Si detecta irritación, puede elegir conscientemente suavizarla. Si detecta miedo, puede elegir confianza. Si detecta tensión, puede elegir calma. Si detecta escasez, puede elegir gratitud. No fingiendo. No negando la emoción inicial, sino redirigiéndola. 5 minutos conscientes al día. 7 días seguidos. Puede parecer pequeño. Pero 7 días de práctica consciente pueden alterar patrones que llevan años formándose. El cerebro aprende por repetición. El cuerpo responde a la coherencia. La identidad se fortalece con la práctica. No es necesario esperar una semana completa para notar cambios. A menudo, los primeros ajustes ocurren en el primer día. Un instante de paz en medio del caos. Una respuesta más medida ante una provocación. Un pensamiento de aprecio donde antes solo había crítica. Estos pequeños destellos son señales de que algo está cambiando. No es necesario controlar 60.000 pensamientos. Es suficiente elegir el estado emocional que se desea convertir en experiencia. El ser humano es un generador constante de energía emocional. Cada día emite algo. Miedo o confianza. Escasez o abundancia. Resistencia o apertura. Amor o indiferencia. Y aquello que se emite tiende a multiplicarse. No porque exista un mecanismo mágico incomprensible, sino porque la percepción, la decisión y la acción se alinean con esa emisión. Una persona que vive en gratitud nota oportunidades que otros pasan por alto. No porque las oportunidades aparezcan mágicamente, sino porque su atención está sintonizada con posibilidades en lugar de carencias. El cerebro filtra información constantemente. Lo que se busca, se encuentra. Lo que se valora, se expande. Quien domina su emoción domina su dirección. Quien domina su dirección transforma su destino. La transformación no ocurre en un instante espectacular. Ocurre en la suma de pequeños actos conscientes. 1 minuto de respiración. 1 minuto de gratitud. 1 minuto de amor. 1 minuto de elección. Repetidos día tras día. La mente puede seguir generando miles de pensamientos. Pero la emoción elegida determinará cuáles se fortalecen y cuáles se disuelven. El verdadero poder no está en vigilar cada idea. Está en dirigir el estado interno. Está en reconocer el sentimiento. Está en elegir conscientemente la frecuencia. Ahí comienza la transformación. Ahí comienza la creación consciente. Ahí comienza una vida distinta. Porque cuando alguien comprende que no necesita controlar todo lo que piensa, sino aprender a dirigir lo que siente, deja de luchar contra su mente. Y comienza a liderar su energía. Y cuando la energía cambia, la experiencia cambia. Y cuando la experiencia cambia, el destino ya no es una repetición automática del pasado, sino una construcción consciente del presente. Este es el secreto que las tradiciones espirituales más profundas han preservado a través de milenios. Este es el principio que la ciencia moderna está comenzando a validar. Este es el camino que transforma observadores pasivos en creadores activos. La invitación no es rechazar los pensamientos. Es trascenderlos a través de la maestría emocional. La invitación no es suprimir lo que se siente. Es observarlo, comprenderlo y transformarlo cuando sea necesario. La invitación es reconocer que cada momento ofrece una elección silenciosa. Una elección que pasa desapercibida para quienes operan en piloto automático, pero que se vuelve luminosamente clara para quienes despiertan a su poder interno. Esa elección se presenta miles de veces al día. En cada respiración. En cada interacción. En cada desafío. En cada momento de silencio. La pregunta constante es: ¿desde dónde estoy actuando ahora? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la escasez o desde la abundancia?
¿Desde la resistencia o desde la apertura? ¿Desde la separación o desde el amor? Y cuando la respuesta no es la deseada, cuando se detecta que la emoción predominante no está alineada con la vida que se desea crear, aparece la oportunidad. La oportunidad de pausar. La oportunidad de respirar. La oportunidad de elegir. No es necesario esperar a que las condiciones sean perfectas. De hecho, las condiciones nunca serán perfectas. Siempre habrá razones para posponer. Siempre habrá justificaciones para esperar. Siempre habrá voces internas que sugieran que todavía no es el momento adecuado. Pero la maestría emocional no requiere condiciones ideales. Se forja precisamente en medio de la imperfección. Se desarrolla cuando alguien elige la calma en medio del caos. Cuando elige la gratitud en medio de la pérdida. Cuando elige la confianza en medio de la incertidumbre. Estas elecciones no niegan la realidad. La reconocen plenamente. Pero se niegan a permitir que la realidad externa dicte completamente el estado interno. Mantienen un espacio de soberanía emocional que ninguna circunstancia puede invadir sin permiso. Cada tradición espiritual ha expresado esta misma verdad con palabras distintas. Para los budistas, es un estado de equilibrio interior. Para los estoicos, una calma profunda que no se altera por lo externo. Para los cristianos contemplativos, una paz que va más allá de lo que la mente puede explicar. Para los sufíes, es dejar de lado el ego y sentirse unido a lo divino. Para los yogis, es un estado de plena conciencia y conexión total. Todos estos conceptos apuntan a la misma realización fundamental. Existe un estado interno que trasciende los cambios externos. Un centro de quietud que permanece intacto sin importar la tormenta que se desate alrededor. Y aunque ese estado pueda parecer lejano o inalcanzable, está disponible en cada momento. No es algo que se alcanza después de años de disciplina rigurosa. Es algo que se descubre en el instante en que alguien decide dejar de resistir lo que es y comenzar a elegir cómo responder a lo que es. La resistencia consume energía. La aceptación libera energía. Y esa energía liberada puede ser redirigida hacia la creación consciente del estado emocional deseado. Hay una práctica simple que puede cambiar el curso de un día completo. Al despertar, antes de revisar mensajes o sumergirse en responsabilidades, una persona puede tomarse 3 minutos para establecer su estado emocional del día. 3 minutos de respiración consciente. 3 minutos de gratitud por lo que ya existe. 3 minutos de visualización emocional de cómo desea sentirse durante el día. No visualización de eventos específicos, sino de estados emocionales específicos. Calma, confianza, alegría, claridad, amor, paz. Estos 3 minutos matutinos crean un ancla emocional. Un punto de referencia al cual se puede regresar durante el día cuando las emociones reactivas amenacen con tomar control. En medio de una conversación difícil, en medio de un desafío inesperado, en medio de la incertidumbre, esa persona puede recordar el estado que eligió al despertar y regresar a él. Al principio, el regreso será difícil. Las emociones automáticas aparecen sin pensarlo. Tienen años de práctica. Tienen circuitos neuronales bien establecidos. Pero cada vez que alguien elige conscientemente regresar a su estado elegido en lugar de permanecer en su estado automático, debilita un patrón viejo y fortalece uno nuevo. Con el tiempo, el estado elegido se vuelve más accesible. Requiere menos esfuerzo. Se sostiene por periodos más largos. Y eventualmente se convierte en el nuevo punto de referencia emocional. Esto no significa que las emociones difíciles desaparezcan. Seguirán surgiendo. La diferencia es que ya no tendrán el poder de secuestrar completamente la experiencia. Aparecerán, serán reconocidas, procesadas y liberadas, en lugar de instalarse y definir el día completo. No es necesario esperar a tener más conocimiento. No es necesario esperar a sentirse completamente preparado.
La transformación comienza exactamente donde se encuentra cada persona en este momento. Con la emoción que está sintiendo ahora. Con la respiración que está tomando ahora. Con la elección que puede hacer ahora. Porque el poder no reside en controlar 60.000 pensamientos. El poder reside en dominar el estado emocional que colorea cada uno de esos pensamientos. El poder reside en convertirse en el director de la propia energía interna. El poder reside en reconocer que, aunque la mente sea ruidosa, el corazón puede ser sereno. Aunque los pensamientos sean caóticos, la emoción puede ser clara. Aunque el mundo sea incierto, el estado interno puede ser estable. Esta es la libertad que ninguna circunstancia externa puede quitar. Esta es la fortaleza que ninguna adversidad puede romper. Esta es la luz que ninguna oscuridad puede apagar. Porque reside en el interior. Y lo que está en el interior determina lo que se proyecta hacia afuera. No como fantasía mística, sino como mecanismo observable de causa y efecto. La emoción sostenida se convierte en actitud. La actitud se convierte en comportamiento. El comportamiento se convierte en hábito. El hábito se convierte en carácter. Y el carácter determina el destino. Por eso cada momento de conciencia emocional importa. Cada elección consciente cuenta. Cada redirección intencional contribuye. No porque cada acto individual sea monumental, sino porque la suma de pequeños actos conscientes construye una vida extraordinaria. Una vida donde la persona ya no es víctima de sus emociones, sino maestra de ellas. Una vida donde los pensamientos pueden ser ruidosos, pero la dirección es clara. Una vida donde las circunstancias pueden ser desafiantes, pero el estado interno permanece centrado. Una vida donde el destino ya no es algo que simplemente sucede, sino algo que se crea conscientemente, emoción por emoción, elección por elección, momento por momento. Existe una pregunta que revela el nivel de maestría emocional de una persona. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que detecta una emoción no deseada y el momento en que la redirige? Al principio, pueden pasar horas. Un evento desencadena irritación en la mañana y esa irritación contamina todo el día. No porque el evento inicial haya sido tan significativo, sino porque la emoción nunca fue reconocida y redirigida. Con práctica, el intervalo se reduce. La irritación surge, pero es detectada dentro de una hora. Redirigida. El día se recupera. Con más práctica, el intervalo se reduce a minutos. La emoción surge, es reconocida casi inmediatamente, procesada y liberada. El día continúa sin contaminación prolongada. Y eventualmente, el intervalo casi desaparece. La emoción surge y en el mismo instante de surgir, es vista, comprendida y redirigida. Ni siquiera llega a instalarse. Pasa como una ola que toca la orilla y regresa al océano. Este es el nivel de maestría que transforma vidas. No porque elimine los desafíos externos, sino porque elimina el sufrimiento innecesario que surge de aferrarse a emociones reactivas más tiempo del necesario. Hay una distinción importante entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Es la respuesta natural del cuerpo ante ciertos eventos. La pérdida duele. La decepción duele. El cambio inesperado duele. Pero el sufrimiento es opcional. Es lo que ocurre cuando se resiste el dolor. Cuando se le añaden narrativas mentales. Cuando se prolonga innecesariamente la emoción dolorosa al darle vueltas una y otra vez en la mente. Una persona con maestría emocional siente el dolor cuando es apropiado. Lo honra. Le da espacio. Pero no lo convierte en sufrimiento prolongado. No le añade historias de victimización. No lo usa como identidad. Lo siente, lo procesa, lo integra y lo libera. Y en esa liberación encuentra algo extraordinario. El dolor procesado se convierte en sabiduría. El desafío integrado se convierte en fortaleza.
La pérdida honrada se convierte en aprecio por lo que permanece. Cada emoción, incluso las difíciles, lleva un mensaje. El miedo señala áreas donde se necesita más preparación o perspectiva. La tristeza señala lo que se valora profundamente. El enojo señala límites que necesitan ser establecidos o defendidos. La culpa señala acciones que necesitan ser reparadas o perdonadas. Cuando se comprende el mensaje, la emoción puede ser liberada. No es necesario cargarla indefinidamente. Su propósito era comunicar, no colonizar. Muchas personas viven con emociones que aún permanecen de eventos que ocurrieron hace años, décadas incluso. Resentimientos que nunca fueron procesados. Miedos que nunca fueron confrontados. Tristezas que nunca fueron honradas. Culpas que nunca fueron resueltas. Estas emociones residuales ocupan espacio interno. Consumen energía. Filtran la percepción. Limitan las posibilidades. No porque los eventos pasados tengan poder inherente sobre el presente, sino porque nunca fueron completamente procesados y liberados. La liberación no requiere olvidar. Requiere integrar. Significa reconocer lo que ocurrió, extraer el aprendizaje disponible, honrar la experiencia y soltar la carga emocional que ya no sirve al crecimiento presente. Hay una práctica de perdón que no tiene nada que ver con la otra persona. Tiene que ver con la liberación propia. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió. Significa decidir que ya no se desea cargar el peso emocional de lo que ocurrió. Es una elección egoísta en el mejor sentido de la palabra. Una elección que prioriza la paz interna sobre la justicia percibida. Una elección que reconoce que el resentimiento sostenido daña más a quien lo carga que a quien lo causó. Similarmente, hay una práctica de gratitud que transforma la percepción de la existencia completa. No gratitud superficial por cosas obvias, sino gratitud profunda por la complejidad misma de estar vivo. Gratitud por el aire que entra y sale de los pulmones sin esfuerzo consciente. Por el corazón que late sin instrucción mental. Por el cuerpo que se repara durante el sueño. Por la mente que puede imaginar futuros que todavía no existen. Por la capacidad de sentir, aunque a veces duela. Esta gratitud profunda no niega los problemas. Los contextualiza. Los coloca en una perspectiva más amplia donde también existe belleza, posibilidad y misterio. Cuando alguien practica esta gratitud diariamente, algo cambia en su filtro perceptivo. Comienza a notar más de lo que funciona que de lo que falla. Más de lo que está presente que de lo que falta. Más de lo que es posible que de lo que es limitado. Y desde esa percepción alterada, las decisiones cambian. Las prioridades cambian. Las relaciones cambian. La experiencia completa de estar vivo cambia. No porque la realidad externa haya cambiado dramáticamente, sino porque la realidad interna se ha reconfigurado completamente. Este es el camino. Este es el poder. Este es el futuro que aguarda a quien decide dejar de intentar controlar miles de pensamientos, y comienza a dirigir la única cosa que verdaderamente puede transformarlo todo. Su estado emocional. Y es aquí donde la comprensión completa se revela. Los pensamientos son como nubes que atraviesan el cielo. Aparecen. Se transforman. Desaparecen. Intentar controlar cada nube sería exhaustivo e inútil. Pero las emociones son como el clima que esas nubes crean. Y el clima se puede influenciar. Cuando una persona comprende que puede elegir su clima interno independientemente de las nubes que pasen, ha descubierto un poder que cambia todo. Ya no es víctima de su meteorología mental. Se convierte en creadora de su atmósfera interna. Esto no significa control total. Significa influencia consciente. Significa que, aunque aparezcan nubes oscuras de pensamiento, la persona puede elegir si permanecer bajo una tormenta emocional o moverse hacia claridad. Cada día ofrece docenas de oportunidades para practicar esta elección. En el tráfico.
En conversaciones difíciles. En noticias perturbadoras. En expectativas no cumplidas. En planes que fallan. En palabras que hieren. En circunstancias que frustran. Cada una de estas situaciones es una invitación. No una prueba que se debe pasar o reprobar, sino una invitación a practicar la maestría emocional. A notar la reacción automática. A crear espacio entre estímulo y respuesta. A elegir conscientemente. Y con cada elección consciente, algo se fortalece internamente. Una cualidad que trasciende las circunstancias. Una estabilidad que no depende de que todo salga según el plan. Una paz que no requiere ausencia de conflicto. Los maestros espirituales de todas las tradiciones han hablado de esta cualidad con profundo respeto. La han descrito como la capacidad de estar plenamente presentes y conscientes. Algunos la llaman presencia. Otros, conciencia o observador interno. También se le ha dado nombres como el verdadero yo, la esencia profunda de cada persona, la naturaleza interior o la chispa divina que habita en todos. Independientemente del nombre, todos apuntan a la misma realización. Existe una parte del ser humano que no es arrastrada por las olas emocionales. Que puede observar los pensamientos sin identificarse completamente con ellos. Que puede sentir las emociones sin ser definida por ellas. Esta parte no se desarrolla. Ya existe. Simplemente necesita ser reconocida. Y se reconoce en los momentos de quietud. En los espacios entre pensamientos. En la conciencia que nota que está pensando. En la observación que precede a la reacción. Cuando alguien se conecta con esta parte, algo fundamental cambia en su relación con la vida. Los eventos siguen ocurriendo. Las emociones siguen surgiendo. Los pensamientos siguen fluyendo. Pero hay un espacio interno que permanece intocado. Un centro de quietud que observa todo sin ser perturbado por nada. Desde ese centro interno, las decisiones son diferentes. No nacen de reacciones emocionales ni de hábitos inconscientes. Surgen de la claridad y la sabiduría, desde un lugar interno más profundo y estable, no desde pensamientos pasajeros. Esta es la promesa que ofrece la maestría emocional. No una vida sin desafíos, sino una vida donde los desafíos ya no tienen el poder de desestabilizar completamente el ser interno. Donde las tormentas externas pueden rugir, pero el centro permanece sereno. Y desde esa serenidad, todo se vuelve posible. Creatividad que antes estaba bloqueada por ansiedad fluye libremente. Relaciones que antes estaban tensas por patrones reactivos se suavizan. Oportunidades que antes eran invisibles bajo el filtro del miedo se vuelven aparentes. Soluciones que antes parecían inalcanzables emergen con claridad. No porque la persona haya adquirido nuevas capacidades externas, sino porque ha liberado las capacidades que siempre tuvo pero que estaban suprimidas por turbulencia emocional constante. Hay una metáfora que ilumina esta verdad: el agua turbia se aclara cuando se deja de agitar. No se necesita añadir nada. No se necesita filtrar con esfuerzo. Solo se necesita quietud. Y en esa quietud, la claridad natural emerge. Similarmente, la mente agitada por emociones reactivas constantes se aclara cuando se cultiva quietud emocional. No se necesita adquirir nueva sabiduría externa. La sabiduría ya reside internamente. Solo necesita el espacio quieto donde pueda emerger. Esta quietud no es pasividad. Es receptividad activa. Es la capacidad de escuchar la inteligencia interna que siempre está transmitiendo pero que rara vez es escuchada bajo el ruido de la reactividad emocional. Cada persona ha vivido momentos de claridad repentina. Comprensiones que aparecen de pronto en la ducha. Soluciones que surgen durante una caminata. Darse cuenta de algo en la quietud justo antes de dormir. Estos momentos no son casuales. Aparecen cuando la mente se calma y la sabiduría interna puede ser escuchada. La maestría emocional convierte estos momentos excepcionales en un estado habitual.
No significa vivir en éxtasis permanente. Significa vivir con claridad constante. Con la capacidad de acceder a la sabiduría interna cuando se necesita, en lugar de quedar atrapado en respuestas automáticas cuando no se desea. Y esto trae una pregunta práctica: ¿cómo se cultiva esta maestría en medio de la vida cotidiana? No en retiros aislados, sino en medio de responsabilidades, relaciones, desafíos y demandas constantes. La respuesta es sorprendentemente simple, aunque no necesariamente fácil, con pequeños hábitos integradas en la rutina diaria. Una acción simple es un acto consciente que toma menos de un minuto pero que reorienta el estado interno. Puede ser una respiración profunda consciente antes de responder un mensaje difícil. Puede ser un momento de gratitud mientras se prepara el café. Puede ser una pausa de 3 segundos antes de reaccionar a una crítica. Puede ser una pregunta silenciosa: ¿desde dónde estoy operando ahora? Estos pequeños hábitos no requieren tiempo adicional. Se integran en actividades que ya se realizan. No requieren condiciones especiales. Se practican exactamente donde la persona se encuentra. No requieren preparación extensa. Se implementan inmediatamente. El poder acumulativo de estos pequeños hábitos es extraordinario. 10 acciones simples diarias son 70 por semana. 300 por mes. Más de 3.600 por año. Cada una ayuda a conectar más con ese lugar interno de calma. Cada una reduce la tendencia a reaccionar automáticamente. En un año de práctica consistente, la transformación es evidente. No porque la vida externa haya cambiado dramáticamente, sino porque la respuesta interna a la vida se ha transformado completamente. Hay otro aspecto crucial que merece atención: la relación entre emociones y cuerpo físico. Las emociones no son entidades abstractas que flotan en algún espacio mental. Son experiencias físicas. Se sienten en el cuerpo. El miedo se siente como tensión en el pecho. La ansiedad como presión en el estómago. La tristeza como pesadez en el corazón. El enojo como calor en la cabeza. La alegría como expansión en todo el ser. El amor como suavidad que fluye libremente. Esta naturaleza física de las emociones ofrece una vía práctica de transformación. Si las emociones se sienten en el cuerpo, entonces trabajar con el cuerpo puede transformar las emociones. La respiración es la herramienta más accesible. Cuando alguien está ansioso, la respiración es superficial y rápida. Cuando alguien está en calma, la respiración es profunda y lenta. La relación es recíproca. La emoción afecta la respiración, y la respiración afecta la emoción. Una persona puede usar esto intencionalmente. En medio de ansiedad, puede conscientemente profundizar y ralentizar la respiración. En minutos, el sistema nervioso responde. La química cambia. La emoción se suaviza. No porque la situación externa haya cambiado, sino porque la respuesta fisiológica interna se ha regulado. De igual manera, la postura corporal influye en el estado emocional. Investigaciones demuestran que sostener una postura expansiva durante 2 minutos aumenta los niveles de testosterona y reduce el cortisol. Mantener una postura contraída tiene el efecto opuesto. El movimiento físico también transforma emociones. Una caminata vigorosa puede disolver irritación. Estiramiento suave puede aliviar tensión. Danza libre puede liberar alegría que estaba reprimida. Ejercicio intenso puede procesar energías densas que de otro modo se quedarían estancadas. Incluso expresiones faciales influyen en emociones. Sostener una sonrisa genuina, aunque no haya motivo aparente, activa circuitos neuronales asociados con bienestar. El cerebro no distingue completamente entre una sonrisa espontánea y una sonrisa consciente. Responde a ambas. Todo esto señala una verdad liberadora: no se está completamente dominado por las emociones. Se tienen herramientas.
Se tiene la capacidad de influenciar conscientemente el estado interno a través de acciones simples y accesibles. Pero aquí hay una advertencia importante. Estas herramientas no deben usarse para reprimir emociones genuinas que necesitan ser procesadas. No son mecanismos de evitación. Son medios de regulación. Hay una diferencia entre regulación emocional y represión emocional. La represión niega la emoción. Pretende que no existe. La empuja hacia abajo donde eventualmente se manifestará de formas menos saludables. La regulación reconoce la emoción. La honra. Le da el espacio apropiado. Pero no permite que invada completamente la experiencia ni que se prolongue innecesariamente más allá de su utilidad. Si alguien experimenta tristeza genuina por una pérdida significativa, la regulación no significa fingir alegría. Significa sentir la tristeza plenamente, procesarla saludablemente, y cuando sea el momento apropiado, regresar a un estado de equilibrio. La clave está en la distinción entre sentir una emoción y convertirse en esa emoción. Una persona puede sentir tristeza sin convertirse en alguien triste. Puede sentir enojo sin convertirse en alguien enojado. Puede sentir miedo sin convertirse en alguien miedoso. La emoción es una experiencia temporal. La identidad es quien eres más allá de lo que sientes en un momento dado. Cuando esta diferencia se entiende bien, las emociones pueden aparecer y desaparecer sin convertirse en etiquetas que limiten a la persona. Esto es especialmente importante en una cultura que tiende a etiquetar personas basándose en patrones emocionales. Se dice que alguien es ansioso o es depresivo como si la emoción fuera una característica inmutable del ser. Pero la verdad es más fluida. Alguien experimenta ansiedad o experimenta estados depresivos. Estas son experiencias, no identidades. Y las experiencias pueden cambiar cuando se aplican las prácticas apropiadas con consistencia. Reconocer esta fluidez es liberador. Significa que nadie está permanentemente atrapado en patrones emocionales no deseados. Significa que la transformación siempre es posible. Puede requerir tiempo. Puede requerir práctica. Puede requerir paciencia. Pero es posible. Y cada pequeño paso cuenta. Cada momento de conciencia. Cada respiración consciente. Cada elección de redirigir una emoción reactiva hacia una emoción más elevada. Cada instancia de elegir claridad sobre confusión, paz sobre turbulencia, amor sobre indiferencia. Estos no son actos insignificantes. Son semillas de transformación. Y cuando se plantan consistentemente, germinan. Crecen. Eventualmente florecen en una forma de ser completamente nueva. Una forma de ser donde la persona ya no es rehén de sus estados emocionales cambiantes. Donde puede navegar las olas de la vida con equilibrio. Donde puede responder a desafíos con claridad en lugar de reaccionar con confusión. Donde puede mantener su centro incluso cuando todo alrededor está en movimiento. Esta es la verdadera libertad. No la ausencia de desafíos, sino la capacidad de permanecer centrado en medio de ellos. No la ausencia de emociones difíciles, sino la habilidad de procesarlas saludablemente sin ser definido por ellas. No la ausencia de pensamientos negativos, sino la maestría de no permitir que esos pensamientos generen emociones que contaminan el día completo. Y todo comienza con una comprensión simple pero profunda. No se puede controlar 60.000 pensamientos diarios. Pero sí se puede dirigir el estado emocional que determina qué pensamientos se fortalecen y cuáles se disuelven. Esta comprensión cambia todo. Porque libera de la tarea imposible de vigilancia mental constante y ofrece una alternativa mucho más accesible: cultivar maestría emocional. Y cuando alguien domina sus emociones, no de manera represiva sino de manera consciente y regulada, descubre que ha estado llevando las llaves de su propia prisión todo el tiempo. La puerta siempre estuvo abierta. Solo necesitaba darse cuenta. Y caminar hacia la libertad. La libertad que aguarda no requiere circunstancias perfectas.
No requiere que todos los problemas estén resueltos. No requiere que la vida se vuelva fácil. Requiere solamente la decisión de dejar de esperar que lo externo cambie y comenzar a transformar lo interno. Esa decisión puede tomarse ahora mismo. No mañana. No cuando las condiciones mejoren. Ahora. En este preciso momento, cualquier persona puede detenerse. Puede observar qué está sintiendo. Puede reconocer la emoción sin juicio. Y puede elegir si desea permanecer en ese estado o si desea redirigirlo hacia algo más elevado. Esa elección, repetida miles de veces, construye una vida nueva. Una vida donde el poder ya no reside en controlar lo incontrolable, sino en dominar lo único que siempre ha estado bajo control completo, el estado emocional desde el cual se experimenta todo lo demás. Cuando ese estado es de paz, todo se experimenta diferente. Cuando ese estado es de confianza, todo se interpreta diferente. Cuando ese estado es de amor, todo se transforma. No por magia, sino por el cambio fundamental en el filtro perceptivo que determina qué se ve, qué se siente y cómo se responde. Y así, la vida deja de ser algo que simplemente sucede a una persona. Se convierte en algo que una persona crea conscientemente, con cada respiración, con cada elección, con cada momento de maestría emocional. Los pensamientos seguirán llegando. Miles de ellos. Muchos no invitados. Muchos no deseados. Muchos repetitivos y automáticos. Pero eso ya no importa. Porque quien ha descubierto el poder de dirigir sus emociones ha descubierto algo mucho más valioso que el control mental perfecto. Ha descubierto la llave maestra de la experiencia humana. Y con esa llave, puede abrir puertas que antes parecían selladas. Puede acceder a estados internos que antes parecían inalcanzables. Puede crear experiencias que antes parecían imposibles. No controlando 60.000 pensamientos, sino dominando la única cosa que verdaderamente importa. El estado emocional desde el cual se vive. Este es el secreto. Este es el camino. Esta es la transformación que aguarda a quien se atreve a soltar la ilusión de control mental total y abraza la realidad de maestría emocional consciente.